En el espolón se pasea, en el espolón se ríe, se charla, se hacen y se devuelven visitas. En el espolón sacan novio las niñas y duermen o critican las mamás. En el espolón, en fin, se hace la vida. Esto es una cita de María Cruz Ebro. Está extraída de su libro Memorias de una burgalesa de 1952. Y esto es Concéntricos, el podcast de Fundación Círculo. ¡Comenzamos! Qué bien nos vemos aquí recibidos con nuestro público, aquí en directo. ¿Qué tal, Ángela? Muy bien. ¿Qué tal te llevas con el espolón? Ahora que hemos hecho esta cita del espolón. Me encanta, bueno, es que me encanta María Cruz Ebro y me encanta el espolón. Creo que reúne casi todo lo que me gusta. Reúne libros, porque hay dos librerías, una de las más antiguas de toda España. Reúne sitios con churros, que también me flipan, y árboles. Yo creo que tiene todo muchas cosas de las que me gustan. Además puedes hacer ejercicio, puedes ir paseando arriba y abajo. Eso es. Y antiguamente era el paseo que se utilizaba para chafardear, para ligar. Y ay, es que he visto a ese chiquito, ay, es que el amigo de... Bueno, yo creo que el hacerse ver por el espolón... Locales supongo que sabéis, ¿no? ¿Os habéis ido al espolón a ver, a que se os vea? O a ver quién pasa por ahí? Yo creo que sí, ¿no? Mira, sí que están asintiendo varias personas por aquí. Sí. Pues sin más, vamos a intentar conocer a ver si a nuestras invitadas les mola el espolón, si han paseado mucho, si van a pasear. Así que vamos con nuestras invitadas, las vamos a dar un fortísimo aplauso. Que entren a continuación. Pues aquí tenemos a María de la Fuente Soro y a Vega Halen. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estáis? ¿Empiezas tú? Sí, es que me hace mucha ilusión. Yo voy a presentar a María de la Fuente Soro, que es ilustradora y dibujante, entre otras muchísimas cosas. Al final es un ejemplo de cómo se puede empezar por un lado, terminar por otro y hacer las cosas pues todas muy bien. Es historiadora del arte, pero también ha pasado a ser ilustradora, que eso yo creo que luego preguntaremos y hablaremos un poco a ver si tiene alguna relación o no. Además, ha estado haciendo y sigue haciendo ilustración científica, que a mí me parece que es algo como muy guay. Dices, wow, alguien que hace divulgación y que encima hace ilustración científica. Y tiene varios libros, que eso siempre está bien. Ya sabéis, tener un hijo, un árbol y lo de los libros. No sé qué es más difícil a día de hoy. Entonces, ha publicado Las Brujas del Matarraña. Ha publicado además publicó en su día un estupendo libro de recetas que yo os lo recomiendo, Cocinando en Familia, sobre las recetas de su familia, luego nos hablará con ella. Y además colabora con la Fundación Atapuerca, con el Museo de la Evolución Humana, con ilustraciones científicas y aparte, quizás la conozcáis, del supercómic social, que a mí me gusta un montón, de Gamonal, que escribió con Sergio Izquierdo Betete. Así que... hoy vamos a tener a María, la perfecta unión entre la pasión, la divulgación y mucho arte, ya veréis. Y yo me voy a presentar a Vega. Bueno, si queréis aplaudir, podéis aplaudir, ¿eh? que se han oído como unos... Así, digo, bueno, igual quieren aplaudir aquí nuestro público. Pues bueno, vamos a recibir aquí a Vega, que bueno, ¿por dónde podemos empezar también? También eres multidisciplinar, como quien dice. Sabemos que tienes 2 cortos multipremiados, que son La Santa y la Abuela Dalí, ¿vale? Tú tienes formación en comunicación audiovisual, también tienes formación como profesora, ¿no? Y ahora mismo también estás trabajando como coordinadora de postproducción. O sea, el audiovisual es lo tuyo, pero también le das a la fotografía, también has hecho fotografía de música en directo, sí. Te gusta mucho la fotografía en general y tienes pendiente el ir a África o ya lo has hecho. No, iba a ir el mes que viene. Ah. Y recogí cable como una campeona porque era un dinero que yo no me podía permitir. Vas a ir
África a hacer fotografía, Eso es. a disfrutar fotografiando. Sí, iba a ir a Kenia a un safari fotográfico y vi que se me estaba yendo la olla muchísimo. Y Hombre, iré en algún momento. hacerte 2 cortos premiados y demás, yo creo que también es bastante ida de olla, el que tengan esa repercusión. Así La verdad que sí, con 0 presupuesto y todo eso sí que ha sido una ida de olla. Por eso, así que un aplauso para Vega. Bueno, y ya habéis visto la intro que hemos hecho del Espolón. Para vosotras, a ver, bueno, a mí sí que me gustaría saber si eso, habéis transitado mucho el Espolón, si para vosotras es pues más un espacio, si es un concepto. Vosotras que además habéis vivido fuera, si lo habéis echado de menos, si lo habéis visto de otra manera cuando habéis vuelto. No sé, contadnos qué os parece el Espolón. Pues creo que cuando estás viviendo aquí, o por lo menos mi experiencia, es un espacio. Y cuando te vas, piensas que no lo vas a echar de menos y lo echas de menos. Y pasa a ser un concepto para mí. Concepto de pasear tranquilamente, de tener un sitio tan chulo que igual cuando estás aquí no lo valoras y cuando te vas dices, jope, ojalá un Espolón aquí en Madrid. O sea, un estado mental. Sí. Espolón como estado mental. Sí, tranquilo. ¿Quién lo diría? Castañas. Y las luces de Navidad, ahí con las fotos, ¿a que sí? Sí. Sí. Pues para mí, la verdad que yo soy del centro, que estas cosas se dicen aquí en la ciudad, ¿no? O sea, de hecho, cuando escribía Gamonal me sentía un poco, bueno, ilustraba, mejor dicho, me sentía un poco impostora, porque estaba hablando de un barrio que no era el mío, ¿no? Al final el mío es el centro y, bueno, el Espolón en concreto, yo nací ahí al lado del Espolón, mis abuelos han tenido negocios y tal, y luego, pues, hombre, pues es algo más emocional también. Y lo que dices, las luces, las hojas, las castañas, todos los eventos que hay en Burgos, que estos pasan por ahí. Y, por ejemplo, en tu caso, que eso, has estado fuera, has estado aquí y que, por ejemplo, tú has escrito libros sobre cosas de aquí, como por ejemplo el Cocinando en Familia, que son recetas de tu familia. ¿Qué lo escribiste cuando estabas en Burgos? ¿Lo escribiste fuera? No, fue mi proyecto final de ciclo de grado superior de ilustración, que estaba haciendo yo en Zaragoza en aquel momento. Pero no tanto pensaba en Burgos, en verdad, sino que pensaba en la familia. En mi caso, además, pues media familia, aparte de mi madre, viene de La Rioja, que está diciendo muy bien. Y entonces, bueno, pues la mitad es medio riojano, medio burgalés, entonces pues... Además de un pueblo de esos deshabitado. Turruncún, sí. Turruncún. ¿Cómo has dicho? Turruncún. Turruncún. Es uno de estos pueblos que... Esto está en La Rioja, que es de estos pueblos que ya no tienen habitantes. Entonces, bueno, pues todas esas tradiciones de aquellos pueblos, aquella vida que llevaron mis abuelos y todo eso, pues se vieron plasmadas en ese libro y las de mis abuelos burgaleses, pues también. Oye, pero qué importante, ¿no? Lo de tener como un lugar así... Sí, vino muy bien. Sí. Es alucinante. Y en tu caso, por ejemplo, Vega, claro, tú al final lo que haces son audiovisuales. También los haces como un poco eso, pues desde el concepto de casa, desde ese concepto de burgalesa viviendo fuera. Todo el rato, todo el tiempo es mi escape, yo creo, y uso mucho también, no tanto Burgos mucho, pero también familia. Y mi madre, que tiene muchas cosas, entre ellas que es un personajazo que me da así de material, mucho trauma en la psicóloga, pero material así de cortos. Entonces lo llevo siempre y con mucho orgullo el haberme criado aquí. Yo creo que es como bastante de nuestras invitadas lo de tener como una madre así como referente, porque Laura del Val también con Maripili, con su madre. Sí. Yo aquí muchas veces he hablado también de mi señora madre, que está entrando por ahí. Entonces, yo creo que eso como, no sé si será en Burgos o son en las familias las actuales, madres castellanas, como que imprimen mucho carácter, ¿no? Sí, yo creo que son una cosa. Sí, una entidad. En los polos no. Nuestras madres. El concepto madre burgalesa, yo creo que con Laura del Val está empezando a ser ya un concepto global, ya universal casi. Se está notando, se está haciendo ver. Sí, ¿no? Comentabas eso, que tú al final lo que es en el centro o el concepto, ya que estamos hablando
como que además es familia, o sea, que es tu entorno cercano en el que has crecido, o sea, en lo que es algo muy, muy familiar. Y que a la hora de hacer el cómic de Gamonal, que no sé si todo el mundo lo conocéis aquí, pero es la ilustradora, coautora del cómic de Gamonal, el descubrir cómo nos descubristeis a todos los que leímos ese cómic. A mí me descubristeis muchas cosas y yo me crié en Gamonal, pero me descubristeis muchas cosas de la historia reciente de Gamonal que no se había transmitido o que no había esa oralidad, por así decirlo, o un libro de historia en el que estuviera reflejado. A la hora de enfrentarte a ello, lo que dices, ese complejo, ¿cómo te lo quitaste? Del decir, soy una impostora, soy aquí una del centro, que voy a hablar de Gamonal. Fingiendo. Como una fake it until you make it, ¿no? Sí. Pues fingiendo totalmente. Iba acompañada de Sergio, que no es que sea de Gamonal, es de Capiscol, con lo cual también ponía su puntilla ahí. Y entonces, bueno, él se defendía muy bien y manejaba muy bien el discurso, entonces me hacía estar mucho más cómoda diciendo yo aquí Gamonal, porque en verdad yo Gamonal lo he pisado ya siendo mayor. Mi padre tenía la oficina allí, pero la tenía justo al límite con el centro. Entonces, lo más frontera. lejos que he ido es hasta el 140. Más allá me pillaba un poco... Bueno, yo aquí lo he contado. Un poco que lejano. yo la primera vez que subí a Gamonal sola con 16 años, yo me perdí. Me Yo lo entré en creo. una de las plazas y yo decía, ¿por aquí de dónde se sale? Y digo, ¡ay, Dios mío, esto no es mi ciudad! Y me perdí. Ahora, pues bueno, a veces... Sí. Yo me encontré una vez un amigo por allí que es vecino del barrio y le dije, ¿qué haces por aquí? Dice, estoy acojonado. Pero no. Digo, pues hijo, ya ves que no... Que sí, que es Pero Gamonal, vamos, sí. que no es el Bronx. Sí, sí, sí. Las dos habéis estudiado fuera y a la hora de estudiar o a la hora de decidir por qué os fuisteis a estudiar fuera, ¿era porque queríais iros fuera? ¿Porque no había en Burgos lo que queríais estudiar? ¿Cuál fue el motivo de vuestra decisión? Yo no decidí nada, a mí me obligó. ¿Te obligó tu madre? Sí, me obligó mi madre. Yo quería quedarme en Burgos porque yo pensaba que yo estaba enamorada y que yo me quería quedar con mi novio de Burgos. Y mi madre me dijo... No, mi ciela. No, mi ciela, Vete de aquí. eso no va a ocurrir. Te vas a ir a Salamanca. Y la mejor cosa que he hecho en mi vida, la verdad. Qué guay. ¿Y tú hiciste comunicación audiovisual allí? Hice comunicación allí en Salamanca y luego fui a Madrid a seguir estudiando. Jo, qué curioso, además, ¿no? El cómo te vas desde un sitio a otro, pero luego muchas veces no volvemos, sino que como que empiezas a encadenar una cosa con la otra. De hecho, tú hiciste Historia del Arte. Pero yo en verdad empecé Bellas Artes. Yo me fui a Madrid porque quería hacer Bellas Artes. Hice el primer año, dije, uff, esta gente es too much para mí. Y que ya que estaba en Madrid había hecho amigos, dije, pues Historia del Arte, que tampoco había aquí. Y ya me quedé ahí. Y luego luego ya, pues eso, te contaba antes, que cuando terminé la carrera y tuve que volver a casa fue un trauma. Y enseguida me busqué las castañas para irme fuera, me fui a Zaragoza 2 años y luego la segunda vuelta ya fue mejor, y ahora estoy encantada. O sea, todo lo idílico que hemos estado hablando ahora del concepto Espolón, Burgos, tal, qué bien, qué guay, tu primera vuelta era todo lo contrario. Claro, es que es verdad que siendo joven, pues eso, 22 años y tal, ahora igual los chavales tienen más cosas que hacer, no lo sé por qué, pero en aquel momento había muy poca oferta más allá de los bares de cachis, esas cosas para hacer en aquellos tiempos. Ahora, pues yo creo que sí que hay mucho más recursos y ahora vivir aquí igual puede molar un poco más, pero en aquellos tiempos era un poco... Hombre, mucho brillo. más. Aquí en Digo el yo. podcast Concéntricos de la Fundación Círculo hemos demostrado que gente interesante hay mucha en Burgos. Y joven, es decir, muy joven, además. y joven, Ujú. que hay vidilla, que Sí. a veces vas a otras ciudades y dices, jo, para lo grande que es esta ciudad, qué poquita cosa se hace, ¿no? Y aquí como que sí que parece que en un lado y en otro como que vas teniendo cosillas. Y claro, al final volvéis a Burgos, en tu caso, Vega, por ejemplo, vuelves a Madrid, pero claro, ¿cómo es, por ejemplo, trabajar con gente en un equipo y ser en una ciudad, por ejemplo, como Madrid, o vivir en una ciudad como Madrid y estudiar con gente en una ciudad como Madrid? ¿Cómo es trabajar?
pues con gente que no es de una ciudad pequeña. Es decir, hay diferencias. Siendo tú, por ejemplo, de aquí, en trabajar con alguien de Madrid, a la hora de trabajar, eso se nota a la hora de referencias, de matices. Yo no lo noto mucho, también igual porque al final los que estamos trabajando ahí en Madrid es que no somos ninguno de Madrid. Entonces todos vienen de sitios diferentes, más pequeños, más grandes, pero creo que todos tenemos esa cosa en común de hemos venido aquí, a Madrid, a ganarnos la vida. Aquí era donde nos han prometido el futuro y vaya como nos lo han colado también. Pero creo que yo no noto la diferencia, una persona de Madrid o una de... Y al final, porque claro, en tu caso, al final tú eres responsable de producción, ¿no? Coordinadora de producción. De postproducción. De postproducción, de pospo, de la parte edición. de después. ¿Con qué perfiles trabajas? Es decir... Con chavales majísimos, creativos y en general la gente del sector suele ser así muy maja. Me gusta mucho trabajar con gente que tenga conciencia de clase a ser posible, que no piensen que van a heredar la empresa. Es súper importante. Eso está cambiando mucho, ¿eh? La verdad que es un Estoy tan paradigma contenta. que está Sí. cambiando un montón. Parece como que las generaciones anteriores como que es eso de estás fatal y tienes que ir a trabajar y es como, es que es hasta contraproducente que vayas a trabajar, se lo pegas a todo el mundo, no estás bien, Total. y otras cosas. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, está cambiando. Entonces, sí, me parece que eso es como muy curioso en las nuevas generaciones. Y al final, hombre, yo creo que en ambas casillas vuestras de audiovisual, de más ilustración, al fin y al cabo hay mucha creatividad, ¿no? Sobre Claro. todo eso. Tú en tu caso, además, que haces ilustración para Atapuerca, o sea, científica, ¿cómo es el colaborar con científicos? A ver, yo tengo la suerte, o no sé si ha sido la suerte o qué, pues que al final yo llevo mucho tiempo, de hecho yo a Ángela la conozco de la vida, ¿no? Pero hemos coincidido en Atapuerca muchos años y entonces quiero decir que llevo dentro del mundo Atapuerca mucho tiempo, ¿no? Entonces, y es un tema que me apasiona y luego pues se ha juntado con que me encanta dibujar y además, pues eso, el tema sobre todo más que científico es didáctico, ¿no? Enfocado igual a un público más accesible, pero contando las mismas cosas que hacemos allí. Entonces, bueno, pues tengo la suerte de que confían en mi criterio, en mi conocimiento y luego sí que es verdad pues que hace falta una revisión antes de publicar, obviamente, ¿no? Pero por regla general me han dado un par de pautas iniciales y a partir de ello he tirado. Y siempre, así que... seguiremos para adelante. Claro, es que no lo hemos comentado, pero al final María ha ilustrado la obra de Eudald Carbonell, la última, el libro del antecesor. Y José María. Y de José María Bermúdez de Castro. De los dos, sí. Entonces, claro, eso además, ¿cómo te sentiste cuando te dijeron, oye, mira, que queremos que ilustres esto? Pues como fuera de mi cuerpo, ¿no? Pero porque claro, tú llevas toda la vida formando parte de aquello y pues aquellas personas, ¿no? Que son dos de los tres codirectores, ya están jubilados, pero lo han sido durante más de 30 años, ¿no? Bueno, o sea, son gente muy importante, muy relevante a nivel internacional, ¿no? Y bueno, pues casualidades de la vida, estaban escribiendo un libro sobre el 30 aniversario del descubrimiento de Homo antecesor, de la especie Homo antecesor, y necesitaban un ilustrador y justo coincidió que estábamos en campaña de excavación y bueno, pues pensaron en mí y me reunieron ahí en la sala del Guardés, en el yacimiento y bueno, a un calor, 40 grados, no sé, yo empecé a sudar muchísimo y me dijeron, queremos esto y que se coman, pero que no haya mucha violencia, el otro sí, no, tal. Entonces fueron un par de pautas, yo ya sabiendo un poco por dónde iban, entonces les pillé enseguida, hice un par de bocetos, uno me dijeron, este no, es demasiado escabroso, estos, José Mari sí quería publicarlo, igual dijo, igual es demasiado, y el resto pues para adelante, así que me hicieron un par de correcciones así como muy nimias y sin ningún problema. Claro, esta publicación va a tener una repercusión. Tiene, no sé cuántas ediciones llevan ya, pero vamos. Por eso, que es que va a tener mucho recorrido. Sí. Y a nivel internacional. Pero bueno, son 3 ilustraciones.
Bueno, tiene más. pero ahí están. No te Ahí quites están. mérito, que está muy guay. Son ¿verdad? Que muchas eso es- páginas y solo 3 de ilustración. Pues con más motivo, más destacan. Tanto hay mucha letra y... Pero a mí me hizo las- mucha ilusión. Sí. Y, por ejemplo, ahora que dices así como de anécdotas y tal, ¿habéis tenido alguna vez alguna anécdota de esta de que digas qué encargo más raro o qué cosa más rara es esta? ¿A qué viene esto? Igual con el tema de lo audiovisual, igual conoces más personajes que con la ilustración. A mí me llamaron para grabar peleas de robots. Me encanta. Qué bueno. Entonces, claro, pues es que Y eso llevaban esa fue- navajitas y cosas así, Sí, en plan... o sea, las construyen como con pinchos y cosas y el que están así como en un tatami redondo y el que echa al otro pues gana. Pues una fantasía. Y yo fui contentísima a grabar, pero llegué allí y me dijeron, no, grabar no. Y me dieron un micrófono. Y me dijeron, tú comentas las luchas de los robots. Y yo, Claro, que tienes que decirte eso. Vaya cara de malote que tiene uno de los claro, robots. yo, guau, vaya golpetazo. Es que no Se pone sabía agresivo cómo. y saca toda la RAM. Claro, duré poquísimo, claro. Y no tenía ni idea. Pues era gente listísima, que sabía un montón de robótica. Y yo ahí, pues, diciendo mierdas. Esa es como la cosa más rara así que he hecho. Sí, Hombre, a veces eso de las luchas estas de robots, a veces a mí me dan la sensación que son como rumbas venidas a más. También. Que Cabreadas, no... chulísimo. Rumbas cabreadas. Rumbas cabreadas más que... Luego hay cosas muy guapas, eso sí que es cierto. Sí, pero... sí, cosas chulísimas. Joder, ¿y cómo lo llevaste ahí, tiraste para adelante y ya está? Sí, yo me pongo a hablar y para adelante y ya está. Se descojonarían de mí, pero yo me lo pasé muy bien. Y en tu caso, María, algún... Jo, no tengo anécdotas tan guays. Es que ante peleas de robots, No, no, ¿qué me ha más te ganado. cabe? No puedes decir nada más. Me ha No, ganado. qué maravilla, me encanta. De verdad, sí. Nosotros no sé si tenemos alguna pregunta del público. No, parece que estamos aquí todo nos el mundo están- tranquilo, está todo el mundo Sí. contento, no quiere Están preguntarle nada a hipnotizados, yo creo a nuestras que- invitadas. Yo creo que estamos contando cosas tan interesantes que es que no les hace falta. Sí. Y yo sí que me gustaría saber, porque eso lo hemos hablado además Caín y yo, el tema de cuando produces algo, ¿qué pasa cuando produces algo? Es decir, cuando lanzas algo, ¿no? Tú has hecho algo, ¿lo volvéis a ver? ¿No lo volvéis a ver? ¿Qué sucede? Primero, en el caso tuyo, Vega, por ejemplo, tú has hecho cortos, los has presentado a festivales. ¿Dónde están esos cortos ahora? ¿Cómo te sientes, por ejemplo, cuando estás en un festival y lo están reproduciendo, viéndolo ahí? Eso me gusta porque siento que tengo como un poco de control de lo que está pasando, veo las reacciones y me siento en un lugar seguro, pero el otro día mi hermano me echaba la bronca porque no están en YouTube ni les he subido a ningún sitio y ya podría subirlos porque ya no están rulando por festivales, pero me da mucha vergüenza, me da vergüencita. Entonces, yo creo que los tengo que subir en algún momento. Me gusta como hacer carpetazo y venga, otra cosa nueva. No me gusta recrearme en lo que ya he hecho. Y el tema al revisar ya un corto acabado, el tema, ¿cómo eres de perfeccionista? O sea, empiezas a ver cosas y dices, se está viendo el papel que se nos quedó en el decorado de es tal. que es inevitable. ¿Hay alguna cosa así Es inevitable. que tengas en alguno de los Uy, cortos premiados sí. que digas, vaya cagada y me Una han premiado? cosa así un poco fuerte. En el cortometraje de La Santa hay un momento en el que se nombra la fecha de los atentados de Atocha y está mal en guión. Está mal en guión, está mal en rodaje, está mal en postproducción. Nadie se dio cuenta que el día no era. ¿Pero era el día o...? Era, no me acuerdo, era o el día o el... No, era el día. Encima eso que es como súper, ¿no? Como 11M. Sí. Ostras, qué Sí. fuerte. Igual era 11 de mayo. Bueno, Era como por mayo, sí, no sé, pero está mal en Qué guión. fuerte. puedes siento decir que, claro, es una realidad paralela, es ficción, ya está, ¿no? Claro, o sea, claro, dices, sí. es Era un otro mundo día. paralelo en el que esto sucedió en otra fecha, Sí, sí, diferente. Qué fuerte. Tú, María, como tus obras publicadas, ¿las vuelves a ver? ¿Te gusta volverlas a ver? Pues a ver, tampoco tengo tantas, ¿no? Pero... Y luego, pues, al final, las recetas, pues es un libro que tiene
mucho cariño puesto en el trabajo. Además, eso fue trabajo integral. Lo escribí, lo ilustré, lo edité, lo maqueté, casi hasta lo imprimo yo. Pero entonces, pues le tengo mucho cariño. Entonces, no me importa, me gusta volverlo a ver. Sí que es verdad que cuando lo veo digo, esta cara, esta impresión no quedó todo lo bien que me hubiera gustado. Cosas así. Tengo yo también un fallo, las torrijas no se hacen así. Así que estoy convencida de que hay un grupo de damnificados en alguna parte, en plan de damnificados por la receta de torrijas de María. Que iban con harina y huevo y solo llevan huevo. Entonces fue como, también me dijeron... Te estás poniendo hasta roja y sí, todo. Un sofoco todo el mundo. Y... Ya no pasa nada. Es el reflejo de la chaqueta. Pero bueno, luego pues Gamonal pues muy bien, además se ha vendido muy bien y a día de hoy sigue todavía la gente comprándoselo y ¡ay, fírmelo! Entonces bueno, pues siempre hace ilusión. Y que se te acerquen o que te reconozcan en plan de sí, eres la autora del cómic de Gamonal. ¡Oh! Abuela Dalí, me encanta, es tu corto. No me pasa. Me pasó una vez a mí con un niño que estaba yo, pues esto fue una feria del libro hace 2 años, una cosa así, y estaba viendo yo, pues no sé si, bueno, vino una ilustradora también y yo soy muy friki, pues ahí que fui. Y yo estaba de público, normal, y en esto que haces la cola para que te firmen y tal, se me acerca una madre con un niño y me dice, perdona, es que te lo tenía que decir. Y viene el niño y me dice, ¡oh, tú eres la de Gamonal! Y yo, sí, dice, ¿ya has hecho lo del libro de cocina también? Y yo, sí, digo, yo, sí, pero ¿qué? Qué guay. Y pues que había estado en su cole haciendo un taller y que se había quedado el otro fascinado y que vino de fírmamelo, que no tenía el libro... En el día aquel y Zara así, y me hizo una ilusión. Qué chulo. Un niño como de unos 11 años, no me ha vuelto a pasar, pero... Qué bueno. Y, por ejemplo, ¿habéis conocido alguna vez a gente que admiréis mogollón, en plan dentro de vuestro, pues, ilustradora, o en tu caso igual a alguna fotógrafa o alguna cineasta? ¿Habéis desvirtualizado alguna de esas que teníais ahí? ¿Con qué resultado? Es que casi siempre... Claro, los idealizas. Sí. Entonces luego es peña. Y pues el resultado es malo. Porque dices, anda este. No, a mí me pasa la contra también, ¿eh? Decir, joder, esta es una ilustradora de la leche o un autor de tal, no sé qué, y luego lo conoces y dices, joder, qué majo. ¿Cómo es posible que un tío con este repertorio, con este recorrido sea tan majísimo y tal? También me ha pasado, ¿eh? Bueno, porque es gente, como la gente siempre. Hay gente para todo, ¿no? Claro, igual les tiene un día malo o lo que sea, pero yo prefiero tener mi idea de persona increíble. ¿Preferís entonces no desvirtualizar tú? 200%. Sí. Sí, porque me pongo pocas veces me he decepcionado, pocas veces, no sé. Como que siempre la gente me ha parecido como muy normal, muy bien, no sé. La mayoría de veces, vale, sí, pero hay veces que, que es verdad que cuando la imagen que te llevas es mala, si luego es buena, dices, lo sabía. pero si es mala, pues oye. Ay, sí. Una muy buena tengo. Hicimos una entrevista a Sara García Alonso, la astronauta. Sí. Persona favorita, la mejor persona del universo. Guay. Sí. Es que eso mola, dices, y es gente que es alguien que ha estado en la carrera hacia ser astronauta. Que se puede permitir ser borde, quieres decir. Sí, pues no encantadora. Sí, o yo qué sé, o estar en otra esfera, ¿no? Sí. Yo qué sé. Sí, me parece alucinante. Tenemos preguntas ya de selección aquí de preguntas. Se han animado con un poco de presión, un par de miraditas hacia el público. Un poco chantaje emocional y ya está. Para las dos, ¿cuál consideráis vuestra mejor obra y la peor? O, bueno, por lo menos la mejor. O la menos buena, si no queréis decir la peor. No lo sé. Yo creo que la Santa es muy chula. Yo creo que la Santa sería la mejor para mí. No sé si la mejor, pero la más chula, sí. Y la peor, pues algunas fotos en un gimnasio o algo así que me ha tocado hacer. Del Basic Fit, ¿no? Pues yo la mejor cocinando en familia, sin duda, que te diré que para mí todavía mejor es
la maqueta que hice para el proyecto final, que luego bueno, pues me la publicaron y la tunearon un poquillo, pero la versión original todavía me gusta más, que se llamaba mis abuelas, sus recetas y otras grandes cocineras, que me cambiaron el título por Cocinando en Familia. Pero bueno. Y luego lo peor, muchas cosas. Cosas que, pues eso, que haces un poco sin muchas ganas. Pero vamos, de publicaciones, la primera, la de las brujas del Matarraña, pero aprendí mucho. Como dice mi madre, para aprender, perder. Sí. Muy bien, muy lista. Que, hablando de obras y demás, que para guardar esos momentos de inspiración, ¿qué medios usáis? ¿Libreta, el móvil, audios, fotos? Yo libretas. ¿Libretas? Dibujo, escribo, pero luego, como escribo, tengo como 1000 libretas, pero luego, o sea, me encantaría poder tener una libreta y decir, esta es la libreta de los dibujos. No lo cumplo nunca. Empiezo a escribir en una y digo, ya empiezo a hacer esquemas, yo qué sé. Entonces, luego, ¿dónde lo he escrito? Pues ya lo he perdido. O sea, necesitas a alguien que te haga labor de documentalista. Uy, eso me vendría. Y de secretaria y también. de tantas cosas. Pero tú eres de papel, obviamente. Sí. Pues, luego es verdad que dibujo mucho digital, pero las ideas en papel. En papel. Sí. ¿Tú, Vega? En ordenador. De hecho, me da mucho pánico escribir en papel y que no sea bueno y tenerlo ahí físicamente gritándome ¡qué mierda! Entonces lo prefiero por ordenador y cuando acabo lo borro y ya está. Tú necesitas un control Z de la realidad. Un psicólogo. ¿Y lo borras? Bueno, a ver, también podría llegar a ser. Me ha encantado. Sí. Y el proceso ese creativo, por ejemplo, cuando os encargan algún proyecto, ¿cómo os enfrentáis a ello? Es decir, vale, te dan ideas, pero ¿cómo te organizas? ¿Qué es lo que...? Claro, yo no sé cómo se organiza una ilustradora o cómo se organiza una guionista, directora. ¿Cómo hacéis eso? Pues yo empiezo con la libreta, empiezo a soltar ideas. Lo primero que se me viene a la mente, que siempre pues lo primero es lo peor, desde luego. Y luego pues empiezas a buscar igual referencias, otras ideas, yo qué sé. Y luego vas mezclando, vas quitando de un lado, poniendo del otro y haciendo bocetos. Yo veo cosas que se le parezcan o cosas que me recuerden a eso que quiero escribir y digo, mira cómo lo ha hecho esta o mira cómo lo ha hecho este. Pues mira, voy a coger esto poquito pero lo voy a llevar a mi terreno. Eso me gusta mucho. Sí, hombre, al final dicen que todo está inventado, ¿no? Sí. Que no hay nada Everything nuevo. is a remix. Había en los 2000 y poco una teoría en internet. Bueno, cosas de señor. Tengo más preguntas, si os parece, de público. Siguiendo con tema de obra. Seguimos aquí con obra, que hay mucho interés. ¿Libro para María o película o corto para Vega que os habría gustado escribir o dirigir? También puedes decir libro tú, ¿eh? No tiene por qué ser algo audiovisual. Serie. Hay muchas series que me hubiese gustado, que digo yo, ¿cómo no sé? O sea, Fleabag me hubiese encantado escribirla yo. El otro lado de Berto Romero me hubiese encantado escribirla yo. Furia, que la he visto hace poco, me hubiese encantado escribirla yo. Y así. Sí. Yo en este caso soy un poco más clasicorra, porque a mí, fíjate, yendo por donde voy, pero me gustan mucho los cuentos, toda la vida me han encantado. Entonces, ilustrar cuentos clásicos me habrían gustado muchísimo. Tenía yo de pequeña un cuento que eran cuentos rusos, que estaban ilustrados con una pasada acuarela, con unas tintas. Me hubiera encantado saber hacer eso, por ejemplo. Una pregunta muy buena, además es para las dos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que alguien que vive del mundo artístico deje de sufrir el síndrome del impostor? Y siendo mujer, además. Y siendo mujer. Sí. No, nunca. Yo conozco una persona, hombre, que una vez hablando, dijimos, sí, tal, el síndrome del impostor, nos dijo, ¿qué es eso? Y se lo explicamos, dice, no me pasa. No lo había oído, no me pasa. Dije, pues no me ya consta. me lo imagino No me ya. consta, efectivamente.
Pues no lo sé, la verdad. ¿Cómo lo veis? Nunca. Aquí planteamos el tema de que si es el tiempo en el mundo artístico y sobre todo, bueno, el mundo artístico también hemos hablado en otros podcasts del tema de la precariedad que obviamente te hace el estar... No sé, el cómo lucháis contra eso, contra ese síndrome del impostor o ese, no está lo suficientemente bien, no creo que pueda entrar aquí o hacer esta obra. Yo rodeándome de gente que me apoya, eso me ayuda muchísimo. Yo si no tuviese gente a mi alrededor que me dijese, tía, qué guay, esto mola un montón, sigue así, es que no hay, yo creo que no nos dan como herramientas para, es muy difícil mantenerse sola, yo creo, para mí. Como auparte, ¿no? Eso, sí. Oye, eso no sé si tiene algo que ver con el tiempo, o sea, si llega un momento en el que se te pasa o va más con la persona, pero efectivamente el tener gente a tu alrededor que te da ánimo siempre está bien, pero es durísimo, ¿eh? Sí. Yo como lidio estas cosas tirándome de cabeza, y como aquí, al venir aquí, y decir, pues venga, a ver qué pasa, y luego ya lo vamos viendo. Así que esas cosas. Básicamente te dejas liar y tiras para adelante, ¿no? Sí, luego digo, madre Gracias mía, por dejarte liar. ¿En qué momento? Pero bueno. Sí, ¿se os pasa mucho por la cabeza eso de en qué momento me Sí, metí a yo todas aquí? horas. A mí sí, No, mucho. no. Aunque luego lo disfrutes, ¿eh? Porque a veces pasa que dices, ¿en qué momento me habré metido aquí? Madre mía. Y luego, yo qué sé, lo estás disfrutando y dices, ay, pues pa'lante con ello. O sí, a ti sí que te pasa. Muchísimo. Di que ahora me lo estoy pasando bien, ¿eh? Pero previo... Es que no la habéis visto, la tenemos atada a la silla con una cadena y es por lo que no se levanta. Me encanta. Que hablando sobre el tema también de esto, de la precariedad y demás, el tema de la remuneración cuando hacéis obras artísticas, por así decirlo. Volviendo un poco con cómo tenemos el concepto de cultura muchas veces en general, ¿no? El que siempre como que parece que es algo que no te cuesta nada y que cómo vas a cobrar mucho por ello. Si te encanta Si te hacerlo, encanta, sí. si disfrutas, como no es picar en la mina, como que ¿Cómo tomáis la decisión del decir, bueno, colaboro o tengo una tarifa o tengo que presupuestar este trabajo? ¿Cómo tomáis esa decisión? ¿De qué depende cuando os proponen un proyecto? Yo, de unos años a me he ido haciendo como un Excel donde iba apuntando, iba diciendo, el año tal hice esto y cobré esto. Me quedé corta. Entonces voy subiendo y luego así voy como calculando un poco luego pues horas y todas estas cosas que hay que hacer, ¿no? Pero siempre cuando me sale un precio digo, madre mía, esto es muchísimo. Igual. Y siempre lo bajo. Yo también. Y luego siempre digo, madre mía, tenía que haber pedido más. Pero esto creo que es así. Igual, totalmente igual me pasa, tía. Sí, luego además en este mundo, al menos en el mío, el mundo editorial luego es muy desagradecido. O sea, te tiras, yo con el cómic me tiré 2 años y medio dibujando. Yo es verdad que dibujo lento, ¿eh? Y tenía gente aquí detrás, venga, dibuja. Y yo no puedo más, así, pero es lento y se sufre mucho y luego pues no se ve en la cartera. Entonces prefiero los encargos más de ilustraciones. La ilustración científica pues se paga bien, por ejemplo. Entonces es como más concreto, un trabajo mucho más sencillo, lo disfruto más porque es más corto en el tiempo. También puede ser que al final en la ilustración científica, por ejemplo, en tu caso, o en encargos, imagínate en fotografía de conciertos, por poner un ejemplo, como que no pones tanto de lo tuyo de dentro en ello. Sí, y en cambio, por ejemplo, en un corto o en un libro en el que tú estás poniendo tus referencias, incluso tus sentimientos hacia ese momento o lo que sea. ¿No puede ser también quizá por algo por el estilo, porque te vuelcas de otra manera y por eso igual es más sencillo? Justo, a mí me pasa con la fotografía de conciertos, me pasa lo contrario a lo que has dicho, que ahí es donde yo estoy en mi salsa y es donde menos límites sé poner, por lo que tú dices, porque es que me encanta. Claro, qué guay. Sí. ¿Cuál es el concierto así que hayas sacado fotos que más te haya hecho ilusión o molado? Metallica. Qué guay. Eso fue ¿Estabas una en el cosa foso? muy loca, sí. guay. O sea, no tienen foso, te tienes que poner como lejísimos. Tuve que alquilar una lente de estas de
de cazar news en un safari y así estuvimos los fotógrafos. 3 canciones, Sí. 3 canciones increíbles. Son bastante desagradecidos con el tema fotógrafos. Sí. Sí, sí. Bueno, Qué fuerte. Entonces estabas ahí, o sea, que ibas a cazar heavies. Iba a cazar en heavies el concierto de Metallica. mayores, sí. Ibas directamente que en relación con el tema de conciertos, una de las preguntas que han enviado en el público es que ¿cuál es el último concierto al que habéis asistido en Burgos? En Burgos. Sí, sí. Habla de cultura y de cosas que se hacen en Burgos, se hacen muchas cosas. Yo a mí me vais a matar porque ya ha llovido un poco desde entonces, pero fue peor, ¿eh? En agosto. Me lo gocé. Me gustó. Muchísimo. POD, un grupo de nu metal, de esa gente que se vestía de negro con chándals y pues que sí con unas rastas, que sí, tal, así, de los 90, 2000, más 2000, en este caso, sí. Tuvo Fue que ser como para volver a verlo. la adolescencia, estuvo muy bien. En agosto, pero bueno, muy bien. Sí. Es antes de ayer. Sí, ¿tú, Vega? No me acuerdo y os prometo que no hace tanto. El tribu igual. ¿En Tribu estuviste? No. No. Y mira a mi hermano y tampoco sabe. No En sabe. el Infestival igual, en alguno de estos. Ya sé, en el Zurbarán. En el Zurbarán. Ay, pues es verdad, el Zurbarán. Pero eso fue antes. ¿Fue antes? Sí. Ah, pues entonces. Estoy Fue rodeado antes en de... julio. Yo no voy a conciertos, pero me sé las fechas de los Estoy rodeado conciertos. de Las aquí, ganas. del mundo heavy. aquí Del a mi mundo heavy, alrededor. sí. Pues te estamos dejando ahí en ese Me lado un estáis poco. dejando aquí. Bueno, que, no sé, tengo alguna más. Bueno, tengo ya preguntas. Una, retomando un poco el tema este de las remuneraciones. ¿Vivís de vuestros trabajos o necesitáis otro medio de vida? Y aquí podemos hilar con una pregunta, con una cosa que sabemos de Vega. Ah, sí. Sí, bueno, eso. Primero hablas de eso, de si. Sí, es verdad. Vuestros sí. trabajos o si tenéis, como quien dice, ese trabajo fijo y luego ya sacáis ratos para hacer. Sí. Yo tengo mi trabajo fijo dentro del mundo de los audiovisuales, que es de oficina, y luego aparte hago mis trabajos de freelance como fotógrafa. Solo con el trabajo de oficina me daría para vivir, pero no quiero. Pero te gusta meterte en fregados. Todo el tiempo, sí. Eso está muy bien, los charquitos. ¿Y tú, María? Pues yo un poco parecido, pero bueno, yo también trabajo en el Museo de la Evolución y luego pues hago mis proyectitos aparte, mis encarguitos y todo eso, y lo mismo. Es verdad que ahora meto muchas horas y no me da tiempo a todo, pero sí. Porque eso sí, antes de pasar a lo siguiente, ¿aceptáis todo lo que os viene? Yo sí, es un problema. Yo aprendí a decir que no, ¿eh? Es que yo no puedo, me da miedo decir que no y que luego no me vuelva a llamar nunca jamás nadie. Claro, es verdad que igual proyectos audiovisuales son más complicados de que lleguen, que se lleven a cabo, pero sí, yo con el tiempo he aprendido a decir, mira, no. Lo que pasa es que es muy difícil dar el paso ese entre el decir que sí a todo y el decir, venga, no. Yo lo empecé a dar hace un año y pico. Es que cuesta, y cuesta, lo de empezar a decir que no, Total. mira, es que no puedo. O no quiero. O no quiero, No sí. quiero, efectivamente. Que hay veces que no quieres, sí. Y hablando de trabajos, es que yo una de las últimas veces que me encontré con Vega le pregunté, ¿qué tal, Vega? ¿Cómo estás? Y me dijo, bien, digo, ¿en qué estás currando? ¿Y qué me respondiste? Editora en Galería del Coleccionista, editora de vídeo. A una persona que ha trabajado en la Galería del Coleccionista. Es decir, ¿cuántas horas cuesta de fondo la Galería del Coleccionista? ¿Cómo era el anillo o el collar? El anillo Pasión de Diamantes, el colchón Elite Silver, ¡Ay, me encanta! el sillón Comfort Plus que te hace así y también te levanta. Ay, sí. Pero os prometo que es un trabajo normal, os lo prometo, que no era una cosa rara ni una cosa loca. Pues yo ahí editando, metiendo mis teléfonos, las cuotas, no sé qué, la gente normal y todo muy bien. Trabajaba con Camilo, que es la mejor persona del mundo, que es copy, es guionista y que es suyo el eslogan de Chili en lo más íntimo. Bueno, lo tendrá registrado. Buah, Qué eso chulo sí que es eso. eso es conoce a tus ídolos. ¿Has Eso visto? es, eso es. ¡Qué fuerte! Es que le quiero muchísimo. Y cuando me dijo eso, me lo dijo además como si nada. Y yo, ¿qué? ¿Ves? Él tiene el síndrome del impostor también. Oye, ser marketingista de eslogans de geles de higiene íntima me parece que es alucinante. ¿Cómo se te ocurre? Chili en lo más íntimo. Es que es brillante. Es brillante, sí. ¿Ves? Eso es... Dices, ¿qué te hubiese gustado escribir? El eslogan Eso de... es.
Eso Total. ¡Qué Tienes genial! que llamarle para el podcast, para otra ocasión. ¿Tú algún trabajo así también bizarro, no digamos raro o así? ¿O algún proyecto así raro? He estado pensando, digo, ¿lo digo o no lo digo? Estuve un tiempo haciendo ilustraciones para un sitio rarísimo que bueno, es que no sé cómo describirlo. O sea, era un Joder, sitio... me está dando miedo ya. Sí, solo de- era un sitio donde te convertían en neutro. Como que te eliminaban las emociones, las buenas, las malas, y te hacían así... Jibiri, jibiri. Sí, un jibiri jibiri Sus. y tal. Y te vendían la moto como quisieras. Y entonces, bueno, pues hacían unas ilustraciones como muy cookies y tal. Y esas eran mis ilustraciones. Qué fuerte. Qué guay. Y entonces atraían a la gente. Y dije, yo hubo un momento en el que dije, mira, mi religión me lo prohíbe. Sí, Y guau. me fui. Pero sí, lo pasaba mal porque estaba diciendo, no puedo estar haciendo esto, que sé que es un sacacuartos. Qué fuerte, sí, sí. Una pregunta que tenemos aquí para María. ¿Es cierto el mito del dibujante en pijama y con el gato en el regazo escondido en su cueva? Joder, qué fatal. Es decir, que aquí la gente que dibujáis, ilustráis, como que estáis en vuestra cueva con vuestros gatos. Sí. Con un lápiz puesto así de Con la- moño. eso, de Sí, moño. y con el gato aquí. Sí, Por ejemplo. eso puede pasar. Sí, eso- Sí, pasa. ¿tienes gato? Tengo uno, sí. Vale, Un señor mayor tengo, sí. vale. Y también eso, te pones los lápices para hacerte el moño y tal. Sí, lo que pille. Y el moño de cualquier forma. Y la manta por encima. La tablet. Pero dibujas en casa. ¿Nunca te ha dado, por ejemplo, por dibujar fuera? Sí, estuve mucho tiempo dibujando. Me dejó mi padre una mesa en su estudio y ahí iba yo con mi tablet, con mi pantalla acá Guay. y dibujando y tal. Y estaba bien por aquello de que tenías una rutina, te levantabas y tal, pero es que es duro, de trabajar. Pero luego te vas a casa y dices, ay, que en el sofá. Sí, como que cambias. ¿Y no os ha dado nunca, por ejemplo, por lo típico de las pelis de, ay, me voy a una cafetería con un café y el Uy, no. portátil? Dices, a trabajar. No me gusta. O sea, Siempre tienes a a mí alguien me así parece que es... que se te asoma y ese quién es. Sí, me parece que es como poco íntimo. Es como que están entrando dentro de, ¿no? Dentro de lo tuyo es como, sí. Vega, o sea, que es José Antonio de Burgos, que no eres Carrie Bradshaw, o sea... ¿a Ni dónde vas a Joan ir a Rowling jugar ahí en una cafetería, ya te digo. No, pero yo creo que ese tema del ir a las cafeterías o lo que sea, escribir, yo creo que es algo que se hace fuera de España. Porque tú te vas a una cafetería y todo el ruido que hay, no sé cómo no te puedes puede. concentrar. Es Te pones imposible, los ¿no? auriculares con cancelación de ruido, el mejor invento del universo, y puedes estar, pero no es práctico. Luego sabes que la gente te está mirando. Y luego aparte es Entonces eso. dices, Yo tengo No. un amigo que ha escrito un libro y está ahí en base de otro y lo hace escribiendo en el bar de debajo de al lado de su casa. Pero no sé a qué horas va. Yo creo que va a horas en las que no hay tanto ruido. Porque no. Es que o si no sea, es imposible, ¿no? no, hay gente que se Totalmente. concentra, sí. Sí, como Con el el ruido silencio blanco. lo llevan mal. Tengo aquí otra pregunta Vale, que no sé, ya dispara. para abrir este tema recurrente cada vez que hablamos de temas de ilustración, de creación de contenidos, que es la IA. Una Uy. pregunta que es para ambas. ¿Qué Estaba relación tardando. tienes con la IA y tu opinión sobre el uso por parte de las instituciones frente al trabajo artesanal? Aquí añadimos una capa más. Metemos tema de cómo están Yo utilizando. el otro día, por ejemplo, escribí a María y le dije, mira, he visto este cartel de esta entidad, esto es IA, y me dice, bueno, dice, se ve de lejos. Sí, Y sí. era además un concurso, De era dibujo. un cartel ¿Qué? de un concurso de dibujo. Sí, pero Y es hecho bastante con IA, en habitual, plan de ¿eh? preséntate a este y tú vas a ganar. Lo que es el propio cartel está hecho con IA, que daba además bastante al ojo, ¿eh? Joder. Pues es terrible. Además es que cada vez se usa más y además son de forma más indiscriminada a la cara del mundo. Y instituciones de aquí de la ciudad, no voy a decir... Sí, el ayuntamiento. Lo voy a decir. Sí, lo voy a decir porque es verdad. O sea, desde el propio ayuntamiento debería... Jolín, esto tenerlo en cuenta. No sé, yo estoy muy indignada. Creo que además sé quién me ha hecho la pregunta y estamos totalmente de acuerdo. Y jolín, que es que si me dices que fuera una ciudad en donde no hay recursos, donde no hay ilustradores, no hay artistas, no hay fotógrafos, no hay diseñadores gráficos buenos, pues oye, te lo puedo comprar, pero habiendo la calidad que hay aquí, Y sobre todo que se puede bocetar con una IA
y encargar después. Claro. Es decir, quiero algo parecido con este rollo, pero quiero que me lo hagas tú. Es que no sé, ni que los Claro. ilustradores cobraseis, yo qué sé, 10.000 euros. Bueno, pues sale más barato que te lo haga el secretario ahí en la IA o encargárselo a alguien, pero que te lo haga con IA, que te lo haga alguien de forma artesanal o que lo haga de forma digital, pero que lo haga una persona, vamos. Qué fuerte, sí. Y está pasando de por demás, ya. Y en el tema vídeo, tema audiovisual, ¿cómo está? Que está ahora emergiendo ya. Está a tope, además cada vez hay herramientas más tochas que te hacen cosas muy locas. A mí para cosas prácticas no me parece mal. Para generar arte o para expresar algo me parece una cosa horrible, innecesaria y terrible. Y más que sea el arte final, como decías. Claro, pero por ejemplo, yo ahora en publicidad estoy viendo que se usa continuamente. ¿Por qué? Porque es un sector que lo quieren todo ya, ahora, venga, Sí. como churros, y donde nadie se para a ver lo artesano y lo artístico. Entonces, pues bueno, chico, pues quieres ganar pasta y te sirve la IA, pues yo qué sé, pues si es que la vas a usar sí o sí. Pero para estas cosas, como un concurso de dibujo, Sí, sí. Es que es muy parece fuerte. Yo terrible. creo que al final es el poner en valor, ¿no? Todo lo que. Y en el fondo también es un poco lo que hacemos aquí desde. Intentamos humildemente desde Concéntricos y desde Sí, Fundación porque si no Círculo, tendríamos poner en a valor- ChatGPT aquí. claro. Eso es, poner en valor a Entonces- las personas que creáis y que sois artesanas de tanto de lo que se dice ahora de contenidos, pero al final es ilustración, es arte, es vídeo, es cine. O sea que Es cultura. Sí. es cultura, eso es. Sí, nosotros estamos llegando ya al fin del podcast, pero ya sabéis, si alguna vez habéis visionado o escuchado este podcast, que siempre solemos terminar con una pregunta relacionada con Burgos, y en este caso la pregunta es muy sencilla. Si tuvieseis que elegir una película rodada en Burgos, o incluso con inspiración en Burgos, ¿qué película elegiríais? Yo os digo, yo voy a decir, no voy a decir película para no tal. Si pudiese así escoger, yo escogería un personaje de Burgos muy poco reconocido, que es Jacinto Molina, aka Paul Naschy, que me encanta, mira. el hombre lobo, que es uno de mis personajes favoritos, que está enterrado aquí en la ciudad de Burgos. Pero si tuvieseis que elegir una película así, ¿cuál elegiríais? Hay muchas, además, ¿eh? Yo elegiría El bueno, el feo y el malo por la escena mítica del cementerio de Sad Hill, que de hecho fuimos a verlo hace unos años y me parece chulísimo que tengamos esto aquí. Es alucinante. Alucinante. Y todo está relacionado, porque la escena del cementerio de Sad Hill aparece al inicio de los conciertos de Metallica. Y tienen ahí, lo estaba pensando. Tienen sí. cruz, tienen Y cruz. tienen cruz, sí, sí. Y tienen cruz, qué fuerte. Lo mejor, Sí. sí. ¿Y en tu caso, María? Pues yo tengo que tirar para lo mío, está claro, y para mí mi película actual, además favorita del mundo, se ríe, porque es La huella del mal, obviamente, La huella del mal. rodada en el yacimiento de Atapuerca, el parque arqueológico, el Museo de la Evolución Humana y el guión, bueno, pero lo bonito que sale el yacimiento de noche, ¿eh? Es increíble. Sale la gran Es lo dolina mejor iluminada de la por la noche, película. con la cabalgata de las Valquirias de fondo, Y creo que es. por si no habéis estado, los que estáis por aquí o escuchando, pues es un sitio maravilloso para ir y que te lo cuenten nuestros compañeros que son los cracks Sí, y que no sale tan bonito como en la peli, pero es una pasada de es sitio. una pasada, sí. ¿Y el tuyo, Caín? El Milagro de Petinto. Sí, en Burgos. Sí. Es más, en la estación del ferrocarril minero de La Revilla se rodó. Y tengo una anécdota rápida. Cuando yo estaba de campamento, cuando se estaba rodando eso, yo era joven en esa época y Qué fuerte. estaba en el campamento y vino Pablo Pinedo, que es el actor, el que llevaba las bombonas todo el rato, Sí. o sea, el grandote este y demás, Sí. pues se pasó por allí porque era scout, como yo. Entonces se pasó por y nadie sabíamos quién era. Había visto que había un campamento, se pasó por allí, nos saludó y luego ya lo vimos y dijimos, anda, si era famoso. Anda, que vino aquí fuerte. a vernos al campamento. Qué fuerte, cómo son las cosas. Entonces sí, esa es mi favorita. Aparte que Bueno, sí, enseña. también. Qué Esa sería. chulo. Sí, sí. Qué chulo. Pues, bueno, yo creo que ya estamos bien de tiempo. Sí. Vamos a tener que ir terminando, pero que antes
Antes, primero, agradeceros de estar aquí, María y Vega. Un aplauso para ellas. Y luego, pues recordaros que tenemos eso, de que llevamos unos cuantos podcasts ya, esta es la tercera temporada, y que os recomendamos que el anterior a este tuvimos a Maya Barahona, que es artesana y creadora, y a Bea López, que es miembro de La Regadera, que os recomendamos que lo escuchéis. Y bueno, y también el mes que viene tenemos nuevo podcast. Sí, el mes que viene vamos a tener a Lorena Say de la asociación Verbiki, que acaban de además estrenar un maravilloso corto, y a Rodrigo Mena, fotógrafo que también es referente en fotografía de música en directo. Ya sabéis además que los martes son martes de podcast, el primer martes de cada mes, que es gratis, que siempre traemos a gente, yo creo que interesante, maja, y que pues cualquiera de las opciones que tiene la Fundación Círculo es buena, pero esta del podcast pues está bastante apañadita. Sí. Así que muchísimas gracias por venir, esperamos que os haya gustado un montón. Nos veremos en los siguientes programas, gracias a nuestras invitadas que lo han hecho estupendo. Que ojalá sigáis muchos años más con vuestro arte visual, arte escrito, y que lo veamos nosotras. Muchas gracias, chicos. Nada más, muchas gracias por venir y nos vemos.